Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo están ustedes? A ver, vamos a continuar con una clase más referente al área de comunicación. Si bien es cierto, en los anteriores bimestres hemos venido trabajando ya los diferentes temas, las diferentes áreas, las diferentes corrientes literarias. El día de hoy vamos a hablar sobre la corriente literaria, el romanticismo. Nosotros nos haremos la pregunta, ¿no? ¿Qué es el romanticismo? ¿A qué se referirá? Pero con este título nada más nosotros ya podemos interpretar a qué se refiere y qué temas va a abordar. Romanticismo proviene de la palabra romance, ¿cierto? Que vamos a hablar sobre aquellos escritores, cómo plasmaban el hecho de hablar de sentimiento o sentimentalista dentro del desarrollo de la corriente literaria del romanticismo. Sí, para ello debemos siempre, como les vengo recalcando en cada clase, que su localización cronológica, porque es sumamente importante, porque vamos a ver la evolución de las ideas, ¿sí? En un primer momento, que es en el siglo I al siglo XV, que es parte de la Edad Media, vamos a ver a la literatura medieval, a la literatura clásica, a la literatura griega, ya que todos estos temas que nosotros estamos abordando son parte de la literatura universal. Sí, en el siglo XVI aparece el Renacimiento con un nuevo pensamiento respecto a mejorar a la idea clásica, a la literatura clásica. Viene el barroco, el neoclasicismo, y la primera mitad del siglo XIX aparece el romanticismo y en una segunda mitad aparece el realismo, del cual también vamos a hablar. ¿Sí? En el contexto histórico-cultural nos ubicamos que el romanticismo se va a originar en Alemania a finales del siglo XVIII y casi paralelamente con la primera revolución industrial en Inglaterra. Reconozcamos que cada época o cada contexto histórico dentro del desarrollo de la corriente literaria es fundamental. ¿Por qué? Porque los nuevos pensamientos, las nuevas modificaciones en base a una guerra se van a ir visualizando dentro del desarrollo de los temas, ¿sí? Va a haber una consolidación del capitalismo y la industrialización. La filosofía idealista alemana va a predominar, ¿sí? De Fichte, de Schelling y de Hegel, y la declaración de la independencia americana en el año 1776. Todo este contexto histórico se va a relacionar mucho en cuanto a la metodología y en cuanto a la forma en cual van a impartir los temas, ¿sí? El cual, por ejemplo, la Declaración de la Independencia Americana va a hacer que los derechos del hombre sea centro, ¿no? Y establezca la república como forma de gobierno al pueblo, ¿sí? Ahora, el romanticismo es considerado un movimiento artístico-cultural porque dentro de los temas que se van a ir abordando no solamente es netamente en la literatura, sino en los diferentes aspectos y relaciones que va a tener, ¿no? En la música, en la pintura, en la danza, ¿sí? Que se opone a los preceptos del neoclasicismo. Recordemos que cada corriente literaria van a ser considerados una evolución, ¿no? Hay algunos que van a tratar o van a tener cierta relación o ciertos aspectos característicos de una corriente literaria, mientras que otros van a mejorar ello, ¿sí? Es un movimiento cultural asociado también a la libertad de pensamiento, a la libertad de idea, y nace paralelamente en Alemania e Inglaterra, ¿sí? Ahora, ¿qué características tiene el romanticismo? Uno, tiene culto a la libertad de expresión, a la libertad de pensamientos, de ideas, al subjetivismo. Va a predominar mucho lo que es el subjetivismo más, no la razón. ¿Por qué decimos subjetivismo? Porque van a ser ideas que no son netamente quizás comprobadas o netamente que sean ideas razonables, ¿no? Porque si nosotros nos podemos a leer quizás una obra literaria que pertenezca al romanticismo, podemos observar algunas situaciones o decisiones que para nosotros en la actualidad quizás, si lo vemos desde la razón, no sean objetivas, ¿cierto? Entonces se van a dejar mucho guiar por el sentimiento.
Va a haber una fantasía y misterio en cuanto al desarrollo y el desenlace de las historias. Va a haber una atracción por el pasado medieval y una revaloración de lo nacional, ¿sí? De lo cultural, de las ideas y de las formas, cómo se vivía en esa época en Alemania. Y una aspiración a un mundo superior. Va a haber predominio del sentimiento sobre la razón, lo que les decía, ¿no? El sentimiento va a predominar dentro de los desarrollos de los pensamientos de los escritores y un idealismo y evasión de la realidad. ¿Por qué hacen que estos escritores tengan en cuenta mucho lo que es el sentimiento por evadir las consecuencias que traería como cuando nosotros lo vemos desde la razón, más que todo por ello, ¿no? El romanticismo en Alemania va a ser como la cuna donde nació el romanticismo y vamos a tener a los principales teóricos que fueron los hermanos Schlegel, que son Augusto Wilhelm von Schlegel y Friedrich von Schlegel. Esta corriente literaria es considerado como el movimiento Sturm und Drang, que es una tormenta y pasión formado en los años de 1770 por jóvenes alemanes, cuyo líder fue el filósofo Herder, que valoran lo folclórico, la nacional y popular en oposición al universalismo clásico greco-latino. ¿Sí? Surge o se le denomina con este nombre. El Sturm und Drang es un nombre el cual se le da al romanticismo alemán, ¿sí? Que fue desarrollado a finales del siglo XVIII. El nombre que se le da al romanticismo se debe a una obra teatral, ¿sí? Que fue hecha por Friedrich Klinger, que significó la oposición contra el racionalismo y la ilustración, ¿no? Por eso se le denomina con este nombre. Es más, estos poetas van a valorar mucho lo que son los ideales de sueño, de misterio, y así como los lados ocultos del alma, ¿no? Que eran muy difíciles de mostrar. Y su interés se va a centrar en la historia, ¿no? Las tradiciones de los alemanes y los legendarios de la cultura. Sus principales representantes dentro del romanticismo alemán son Friedrich Schiller y Johann Goethe, de cual vamos a hablar nosotros, ¿no? ¿Quién es Johann Wolfgang Goethe? Es un escritor bastante, se podría decir, subjetivista, ¿sí? Que nos dice acá que la anticipación más genial de un nuevo espíritu de época va a estar centrada en la facultad de la imaginación y en la exaltación de las pasiones amorosas. Ocurre en 1774 como la publicación de la novela de las desventuras del joven Werther. Esta obra es sumamente importante dentro del desarrollo del romanticismo, porque ahí nos va a plasmar todos los ideales que se tenía en esa época, ¿sí? Este epistolar con el cual se le denomina fue escrito por Goethe a la edad de 24 años, ¿sí? Y es quien va a producir una de las mayores conmociones de la historia de la literatura, ¿no? Porque dentro de esta historia va a plasmar la idea del romanticismo y esa idea revolucionaria, ¿no? ¿Quién es Goethe? Goethe nació el 28 de agosto de 1749 en Frankfurt hijo de un funcionario del gobierno. Murió el 22 de marzo de 1832. Es un novelista, dramaturgo, poeta, científico, geólogo, botánico. En sí es uno de los escritores más, se podría decir, que conocía de todos los temas o era profesional en casi todos los temas. Es por ello que dentro de sus historias va a plasmar diferentes tipos de personajes con diferentes aficiones. ¿Sí? Durante 10 años él es funcionario de Estado de Weimar, el cual va a influenciar mucho en el crecimiento del romanticismo literario. Sí, una de las grandes representaciones o ideas que se tenía de Goethe es que siempre estuvo enamorada de Carlota Buff en la vida real, pero él no lo manifestó en la vida real, mientras que en su obra muestra un amor pasional que tiene por ella, que al final todo el desenlace de la historia que va a provocar va a ser en base a lo que él no manifestaba con claridad, ¿no? Porque él desaparece de un tiempo, ¿sí?
Una de sus producciones destacadas es Fausto también, que es una obra sumamente importante, ¿sí? Como las elegías romanas también, que es una poesía, Años de aprendizaje de Meiser, que es una novela, ¿sí? Tiene tanto su etapa romántica como su etapa clásica, ¿no? Dentro de la etapa romántica tenemos a su gran obra Las cuitas del joven Werther o Las desventuras del joven Werther, y en la etapa clásica tenemos a Fausto, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene su obra de Goethe? Es que es prerromanticismo, ¿sí? Manifiesta gran erudición, mejor dicho, gran inteligencia, se podría decir, en diversos temas artísticos y también científicos, porque era un hombre prácticamente completo que conocía de todos los temas. Desarrolló diversos géneros literarios, como es la lírica, la épica, el teatro y la narrativa. En su madurez, ya que empezó escribiendo a una edad bastante menor, ¿sí? Él se va a alejar mucho del ímpetu romántico de su juventud, ¿no? Que él tenía ese ímpetu en su juventud, ya en su etapa de madurez deja de lado ello, se inspiró en temas tomados de la tradición griega y germánica, ¿no? Para plasmar su historia. Acá tenemos una pequeña frase que él nos manifiesta, ¿no? Dice, está decidido, Charlotte deseo morir. Cuando leas esta carta, querida mía, la tierra fría ya estará cubriendo los restos rígidos de este infeliz, de este hombre desazogado que en sus últimos momentos de vida no conoce dulzura ni mayor don que hablar contigo. Esa es una de las partes de la carta que él escribe. En sí, la obra Las cuitas del joven Werther es un conjunto de cartas que él escribe a Carlota Buff, ¿no? Pero que nunca fue manifestado. ¿Sí? Vamos a hablar de esta obra sumamente importante, ¿sí? Que pertenece al género narrativo de la especie novela, su estructura es epistolar y está dividido en tres partes, ¿no? Su primer libro tiene 39 cartas y su segundo libro tiene 47 cartas. Los últimos días del protagonista, sus últimas cartas, contiene casi al final, y la narración predomina en primera persona. Su estilo es poético y bastante delicado. ¿Sí? Va a predominar mucho lo que es el estado anímico del protagonista, ¿no? Él va a plasmar mucho cómo es que se siente él, ya que sus escritos son en base a su carta, ¿no? Abunda bastantes reflexiones en cuanto a su pensamiento, en cuanto a sus decisiones, va a haber uso de contrastes, ¿sí? De similitudes, va a haber un entrelazamiento de historias, ¿sí? Va a haber la intertextualidad y un simbolismo y un fetichismo. Los temas que aborda dentro de esta historia, el tema principal es la fatalidad de un amor imposible, ¿no? Que va a sentir Werther por Carlota. Sí, ese es un amor imposible porque el desenlace, la historia, él en sí estaba enamorada de Carlota, pero se va por un tiempo y se entera luego cuando está en otro lugar, se entera que Carlota ya se había casado, vuelve, pero hay un cierto desenlace que hace imposible que los dos se junten, ¿no? Va a haber un suicidio, que ya son temas secundarios, una pasión, el escapismo, la naturaleza, la libertad, la angustia y la muerte, que es al final, ¿no? Tenemos a los personajes principales a Werther y Carlota y los secundarios Alberto, Juan, la señorita Vi y el joven criado. Para que podamos entender esta pequeña historia bastante interesante y llamativa, les muestro el siguiente video.
Muy bien, chicos. Y de esta manera termina la historia de las cuitas del joven Werther, ¿no? Es una historia bastante llamativa, bastante interesante. Les llamo a que lo lean, ¿sí? Yo creo que con este pequeño resumen que se ha manifestado dentro del video, se ha podido comprender y entender más o menos la idea que tenía, ¿no? Como les decía, este es un sentimiento que al final no se logró dar, tanto por el miedo ya porque era una mujer prohibida, ¿no? Y dentro de la vida real, Werther Goethe no manifiesta tampoco su amor, ¿no? Y es por ello que con ese desamor, a una etapa de madurez, deja esa idea imaginista, ese subjetivista en cuanto a cómo él observaba el amor. Sí, espero que me hayan podido comprender. Igual cualquier duda me lo dejan ahí. Cuídense mucho. Nos vemos en una siguiente clase.